Listo, como verán ya se está acabando. Bien. Hasta la anterior semana éramos 10 estudiantes. Tengo entendido que voy a soltar un poco la corbata, está apretándome demasiado. Éramos 10. Creo que se han aumentado 3 más. Me han dicho de que se han aumentado nuevos. Me parece muy interesante, ¿no? Entonces, a ver. 10, 11, 12. Esos eran 13 ya, como me han confirmado. Antes de llamarles lista, Santiago, prende tu camarita. Fanor Flores también, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Dale, voy a llamar lista. ¿Alguien está con doble dispositivo? Ajá, ya. Listo. ¿Saben lo que es un ensayo? ¿Saben cómo se hace un ensayo? Listo. Vamos a mandar el reporte al ESMA. Ya. Ya. Bien, les voy a pedir, por favor, vayan formando grupos mínimo 3, máximo 4. Les voy a dar su trabajo práctico grupal de esta primera etapa antes del examen, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a compartirles enseguida esto que quiero compartir. ¿Dónde está esto? Vamos a hacer esto después. Vamos a usar. ¿Dónde está lo que quiero hoy? Esto es. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿quién me habla? William Sánchez, licenciado. ¿Cómo estás, William? Dime. Tomar en cuenta en la asistencia, perdón. Dale, te voy a poner la asistencia. Gracias. William. Listo. Bien. Entonces les voy a pedir que formen sus grupos por afinidad o quieren que por sorteo. Por afinidad, ¿no? Ya se conocen, creo, ya han debido hacer también otros grupos en otras materias. Entonces, licenciado, buenas noches. Perdón que le moleste. Dime, Abad. Le habla Abad Alejandro. ¿Cómo estás? Licenciado, una preguntita. Si no me equivoco, tengo una consulta y a la vez tengo que decirle, no proponerle, perdón, Gabriela me escribió antes de las 7, licenciado, me dijo que tenía una reunión y que no podía utilizar su teléfono para poderse comunicar, que esta vez le pueda dar permiso. ¿Ya? El segundo tema es el tema de los estudiantes que faltan, si no me equivoco, faltan 2 o 3 estudiantes. Los que no están van a participar igual o tendremos que formar los grupos. Por eso les he dicho, hagan sus grupos por afinidad, porque si hubiera sorteado no los hubiéramos incluido a los compañeros que faltan, ¿no? Hagan sus grupitos de, vuelvo a decir, ¿no? De mínimo 3, máximo 4, ¿ya? Y les voy a dar sus trabajos prácticos. Mándenme los grupos al WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Disculpe, licenciado, ¿me podría agregar al grupo de WhatsApp? Es que a Gabriela le dije que si ella me podría agregar, pero me dijo que usted me tendría que agregar. Ya. Y le escribí un mensaje y no me respondió. Habitualmente casi los mensajes no respondo, me falta tiempo para ir leyendo mensajes. Si me llaman por teléfono sí les respondo, ¿no? Porque a veces me llaman un montón de gente, pero voy respondiendo. Los mensajes los voy viendo recién en la noche y hay veces me falta tiempo. Por ejemplo, miren, tengo de la universidad 3 mensajes que no he leído, no sé qué será, voy a leer después. Pero de todas maneras, en el grupo somos varios administradores, creo que 2, uno que ha creado la
el grupo. ¿Quién está como administrador también en el grupo, chicos? ¿Alguien ha creado el grupo? ¿Quién ha creado? Yo, licenciado, si no me equivoco. Joaquín, querido Joaquín, tú has creado, ¿verdad? Sí. Dale, licenciado. agregale a nuestra compañera. La compañera, por favor, puede poner su número en el chat, chat. por favor. Y voy a ayudar. Al chat, escribirle tu número y te va a agregar. Ya, mientras vayan formando sus grupitos, organícense. Necesitamos organizarnos. Les voy a dar su trabajo práctico antes del semestre, ya, para su procesual. Licenciado, buenas noches. Ese grupo de WhatsApp, ¿es de su materia? Claro, Yo tampoco teoría creo que política y estoy del agregado. Estado. Sí, ¿estás agregado? Tampoco está, Ya, licenciado. entonces ¿Me escribí tu podría número al agregar, chat por y ahí está favor? nuestro compañero Joaquín. Te va a agregar en este Ya. momento, ¿ya? Sí, entiendo, pero los que gracias. no están agregados son los que se han inscrito recientemente, ¿no? Han ingresado a la casera recientemente. Y bueno, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Todo el material, por si acaso, para los que se han integrado recientemente a la materia y en realidad a la casera, ¿no? Están colgados en la plataforma, así que pueden entrar a la plataforma. Desde un principio hemos dicho de todo lo que se avance, videos, películas, todo lo que veamos y hagamos en la materia, van a entrar al examen. ¿Ya? Van a entrar al examen, entonces pueden ir observando, viendo los videos, viendo las presentaciones en la plataforma, ¿ya? Ahí está. Pero algunos de los temas como la unidad 1, bueno, la unidad 001, 002, que eran introducción, están en la plataforma, como también están en el grupo de WhatsApp. Unidad 1 y 2 también le he pasado. Ya está en la plataforma, ahí tienen sus actividades de aprendizaje, o sea, su tarea que les he dejado, de las dos últimas actividades que hemos hecho, que era una de la película, análisis de la película, y la otra era la unidad 2, ¿no ve? Y ahí tienen creo que como tres actividades de aprendizaje que tenían que realizar. Bien, hoy voy a mandarles su trabajo práctico para esta etapa de antes del examen, para su procesual, ¿ya? Entonces, este trabajo práctico tiene una calificación de 10 puntos, ¿ya? Entonces, me van a hacer un ensayo, ¿ya? Ahorita les voy a decir los temas. Las características del ensayo, ¿ya? ¿Saben cómo se hace un ensayo, verdad? Ya. El ensayo tiene que tener un boceto. ¿Saben lo que es un boceto? Actualmente, originalmente, o sea, un trabajo de ensayo es un trabajo de investigación. Tiene sus características especiales, ¿ya? Vayan anotando lo que les voy a decir. En el encabezado, o sea, ¿no? Los encabezados, prácticamente arriba tiene que tener 1.5 de distancia. En el lado izquierdo, no, en este caso es el izquierdo, claro, el lado izquierdo tiene que tener 2.5, a este lado 1.5 al lado derecho y abajo 1.5, ¿ya? El lado que tiene más de 2.5 prácticamente es en la parte donde va a entrar prácticamente su engrampado o su perforado. Por eso se da un poco más de distancia ahí. Además, tiene que estar en Arial, en Arial 12 habitualmente, ¿no? Habitualmente se hace en Arial 12. Eso estamos hablando del texto. Los subtítulos y títulos siempre se hace en Arial 14, ¿no? Con negritas. O sea, es un formato original, es un formato de presentación legal, ¿no? En este caso, exclusivamente para este tipo de trabajos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirles. El encabezado tiene que tener de espacio 1.5 arriba, en el lado izquierdo 2.5, en el derecho 1.5 y abajo 1.5, ¿ya? Ese es el formato. La letra Arial 12, ¿ya? Títulos y subtítulos Arial 14, con negritas. Eso es un formato original, como se dice, de un trabajo de este tipo de calidad de trabajo, ¿ya? Además, tiene que tener un boceto. ¿Saben lo que es un boceto? Es un dibujo, si ustedes quieren, ¿no? Es un dibujo que describe tu trabajo que estás presentando, ¿ya? Un trabajo, o sea, le diremos un dibujo animado, si ustedes quieren. Un boceto es un dibujo que describe prácticamente todo lo que tú estás relatando en la parte teórica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también su trabajo debe tener un boceto. Y como regla general, ¿no? Como regla general, siempre es este formato que yo les estoy dando, es un formato original, por eso les decía, ¿no? Cuando hagan sus trabajos y presenten cualquier trabajo, siempre presenten con su... Algunos docentes no saben, obviamente, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo en este momento. Solo les digo, no, ya hagan su ensayo y generales de ley,
Ya, 1 punto tantos, bla, 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 Arial 12 y listo, hasta ahí se acaba, ¿no? Pero un formato original, como les estoy diciendo, lleva siempre un boceto, ¿ya? Eso les van a enseñar justamente cuando ya ustedes estén, y tal vez algunos ya han hecho tal vez su diplomado en educación superior, y ahí les enseñan, ¿no? Formatos. Y eso es un formato formal, ¿ya? De lo que deben hacer cuando presenten sus trabajos de esta manera, ¿ya? Entonces tienen que hacer también su boceto. Ahora sí, los temas, voy a ver, ya se han organizado, voy a ver qué grupos ya hay. No. Aquí está. Solo hay un grupo, grupo 1. Max, Diana, Mariros. Solamente hay un grupo y los demás no van a recibir su trabajo práctico. Ya, grupo 1. Les voy a dar su trabajo práctico. Denme un minuto, les voy a compartir. Aquí está. Aquí está. Bien, ustedes saben que yo siempre lo preparo primero en Word, en formato Word, y después se los preparo en las presentaciones. Habitualmente también se los subo a la plataforma para los que quieren este formato Word, ¿no? Para los que quieren ya literalmente ahí está todo escrito y no necesitan leer las presentaciones. Pero también se los subo en formato PDF las presentaciones, ¿ya? Grupo 1. Ya, grupo 1. Dice, ¿no? Elabora un ensayo sobre las teorías que consideran al Estado como objeto. Entonces, grupo 1, anótese por favor, grupo 1, el Estado como objeto. Grupo 1, Max Muñoz Gutiérrez, Mariros Muñoz Gutiérrez, Diana Muñoz Gutiérrez, ¿ya? Grupo 1. Entonces, el Estado como objeto. Listo. Los demás vayan organizándose, hagan su grupito de WhatsApp y manden sus grupos. ¿Ya? Les voy a ir designando su trabajo. Fecha de entrega de este trabajo. La próxima semana, lunes como hoy día. ¿Ya? Anótense. Este trabajo lo vamos a subir a la plataforma. ¿Ya? Va a estar en la plataforma. Y defensa. ¿Quién va a ser representante del grupo 1? Max, Marijos, Diana, Marijos. Dale, Sí, Marijos. Marijos. Dale, vas a ser entonces representante del grupo, te encargas de subir el trabajo práctico, obviamente con su carátula, todo. Un solo trabajo. No van a subir cada uno de ustedes, uno solo. Por eso es grupal. Ya. Tú solo te encargas de subir de todos tus compañeros con su carátula. ¿Ya? Está Dale, bien. gracias. Voy a seguir esperando que lleguen los otros grupos. Mientras llegan, trabajaremos, avanzaremos. ¿Ya? Organícense. Hoy tienen que tener los grupos, por si acaso. Si no tienen hoy, perdieron su trabajo práctico. Bien, vamos a entrar al tema de hoy. Ayer, la anterior semana, el día jueves, ya les había mostrado, les había dicho, vamos a llevar el tema 3, o la unidad 3, ¿ya? Vamos a avanzar la unidad 3. Y vamos a ver aquí 3 diferentes teorías para describir al Estado, ¿ya? Y tenía una adicional, una cuarta. Bueno, es más de un teórico, ¿no? De Tomás de Aquino, ¿ya? Santo Tomás. Pero vamos a ver estas primeras 3 teorías que hablan del Estado. Ya, una la va a definir como jurídica, la otra como sociológica, y vamos a ir viendo, ¿ya?
pero vamos a ir entendiendo mejor con las presentaciones. Vamos, les voy a compartir las presentaciones. Sí, es esto. Voy a cerrar esto. Y me voy a esto. Bien. ¿Lista? Compartir. Listo. Ahí está, ¿no? Unidad 3, teoría jurídica del Estado. Son 3 las maneras posibles de concebir jurídicamente al Estado. Vuelvo a repetir, son 3 las maneras posibles de concebir jurídicamente al Estado. ¿Ya? Vayan anotando y tomando apuntes. Bien. ¿Qué es el Estado y cuáles son sus elementos? Ya yo de antemano, como inicio de la materia, les he ido enseñando, les he ido recalcando, he tratado de que aprendan cuáles son esos elementos de Estado. Pregunta al curso, ¿cuáles son esos elementos de Estado? ¿Qué me va a dar una respuesta? Participación. Chicos, ahí está. Marisol, tienes la palabra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marisol, me alegro verte. Gracias. Sería los elementos, la población, Ya. el territorio, ¿Ya? el gobierno, Sí. la soberanía. ¿Ya? Falta un hito más. ¿Cuál sería? Ese se me fue. La norma jurídica, ¿no ve? La norma constitución política del Estado, ¿se acuerdan? Hemos hablado harto de eso. ¿Ya? Muy bien, felicidades, Marisol. Ahí están, ¿no? Los elementos del Estado. ¿Ya? Vamos a seguir compartiendo entonces nuestras presentaciones. Bien, aquí tengo 2 links que están preparados para ver. Vamos a mirarlos, pero avanzaremos un poquito más. No quiero detenerme ahí, quiero avanzar, ¿ya? Vamos a ver esta presentación número 3 y después de eso vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver ese videíto, ese link para entender bien lo que va a ser la teoría jurídica del Estado. Dice, ¿no? El Estado como objeto. ¿Ya? La primera de ellas es considerada como objeto. Ahí está el trabajo que les he dado a los compañeros. ¿Ya? Vamos. Entonces hemos dicho que hay, vamos a repetir aquí, ¿no? Hay 3 formas, dice, son 3 las 3 formas posibles de concebir al Estado como una forma jurídica, ¿ya? Entonces, la primera es, aquí está, anótense, el Estado como objeto. Ahí está como 1, el Estado como objeto. Vamos a buscar la otra forma, la forma 2. Esto es presentación, esta es presentación. Aquí está, este es. Está media lenta mi máquina. 2, el Estado como relación jurídica. Vámonos a buscar, vuelvo a repetir, el Estado como relación jurídica. Y vamos a buscar nuestra tercera, aquí está. 3, el Estado sujeto de derecho. ¿No? Entonces esas son las 3 formas de concebir al Estado de una forma jurídica. El Estado sujeto de derecho, esa es la tercera. Aquí está la 2, el Estado como relación jurídica, y en la que estábamos hablando, ¿no? Ahorita la que estábamos hablando en este momento. 1, el Estado como objeto. ¿Ya? Vamos a escuchar, leamos lo que dice esta presentación. El Estado como objeto. La primera de ellas es considerarla como objeto. Las teorías absolutistas y patrimonialistas consideran al Estado como objeto. Esta teoría, al considerar al Estado como objeto, realizan una separación interna de 2 elementos que existen en el Estado: los dominadores y los dominados. Entonces, los dominados son el objeto de la autoridad. En el Estado moderno no se puede separar ni considerar a uno como sujeto y al otro como objeto, porque está formada por gobernantes y gobernados, siendo ambos sujetos activos del Estado. Unos y otros intervienen activamente para formar la realidad del Estado. Muy bien. Entonces tenemos una teoría absolutista y patrimonialista. Esta teoría dice que prácticamente va a separar, ¿no? Y lo va a ver al Estado como objeto, realizando una separación, vuelvo a repetir, valga la redundancia, va a separar al Estado, los dominadores y los dominados.
¿Quién me da un ejemplo de un estado entonces absolutista? De dominados y de dominadores y dominados. Hemos ido viendo en las primeras presentaciones, en los primeros temas, en la unidad 02. Un estado monárquico. Los estados monárquicos, aquellos que se creían dueños de las tierras, pues, esos dominaban todo y hacían esa diferencia, esa separación. Nosotros somos los dominadores, los reyes, y ustedes son los dominados, los esclavizados. Ejemplo, Roma. Roma se encargaba prácticamente de hacer ese trabajo, de conquistar, de dominar. ¿Para qué? Para obtener más tierras. Con esas tierras obtenían ganancias, obtenían esclavos para tener una economía. ¿Ya? Ahí está el ejemplo romano. Los romanos prácticamente practicaban eso, ¿no? Entraban a diferentes, ¿se acuerdan cuando hemos visto el Imperio Romano? Vasto Imperio Romano. Hemos visto cómo entraban a otros, esclavizaban, dominaban, avasallaban. ¿Para qué? Para hacer prácticamente fortuna. Para que los dueños, en este caso los terratenientes, tengan mucho más tierras, tengan mucho más producción, tengan esclavos, mano barata, gratis en realidad, y producir. O a la misma vez venderlos, hacían economía. ¿Ya? Ahí está ese estado patriarcalista. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a ver esta otra segunda teoría. ¿Ya? Donde vamos a ver que este estado prácticamente no se para, sino que este estado va a trabajar junto con los gobernantes, los gobernados y los gobernantes. Aquí vamos a empezar a hablar también ya de la democracia, porque los gobernados son activos participantes de las normas que tiene el Estado. Nosotros como Estado tenemos esa posibilidad de presentar proyectos de iniciativa propia al Estado, nuestros propios proyectos y normas o proyectos de ley. Como también la administración, en este caso, los cuatro poderes, bueno, dejaremos de hablar de poderes, los 4 órganos también están encargados de presentar a la legislación proyectos de ley para que se gobierne con el fin. ¿Cuál sería el fin? El fin del Estado. El bienestar del mismo Estado. Entonces, nosotros también tenemos esa potestad de presentar como iniciativa propia, ¿no? Como iniciativa propia nuestros proyectos de ley. ¿Ya? Entonces, en este otro tipo de modelo, podemos hablar prácticamente de democracia. ¿Ya? Donde prácticamente el gobernado tiene esa participación activa. Mucho más en nuestro país, mucho más ahora en nuestro país, ¿no? Que es plurinacional. Y además aquí hacen, se pone en vigencia, si ustedes quieren, la participación de los movimientos sociales. Ya sean, no sé, profesores, sindicalistas, la COP, la COR, la CSUB-CB, ¿no ven? Las Bartolina Sisa, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, ahí está, esa diferencia de estados. ¿Ya? Bien. Ajá, aquí hay otra presentación. ¿Qué comparten gobernantes y gobernados? Creo que sí, ahora es motivo para que podamos ver estas dos presentaciones que las tengo preparadas. Denme un momentito. Vamos a ver una, primero veremos esta. Bueno, ya sabemos lo que es el Estado y sus partes del Estado, pero volveremos a recordar. ¿Ya? Déjenme, a ver, voy a preparar esto, no sé, quiero ver. Aquí está. ¿Ya? Voy a compartirles en segundo. Vayan tomando apuntes, vuelvo a repetir todo lo que veamos en la clase, todo lo que hablemos en el examen.
Listo. ¿Están viendo, queridos estudiantes? Sí, se puede ver. ¿Se ve? Ya, lo voy a poner en pantalla completa y vamos a ver. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento.
El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder, por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia,
tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del estado. Es decir, el estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. Listo, ahí está, ¿no? Esa presentación donde hemos visto los elementos del Estado, pero hemos visto ya los diferentes tipos de Estado, ¿no? 44 estados o sea, en realidad hay estados en el mundo que realmente se consideran estados. No se olviden que todavía hay países que siguen siendo repúblicas, ¿no? Ya los que han cambiado a la figura de Estado. Bien, les voy a compartir esta otra presentación que también nos dice acá, ¿no? Vamos a ver. Estaríamos hablando de esto, no, de este, ¿no? ¿Qué comparten gobernantes y gobernados? Vamos a ver ahora, ¿qué comparten estos gobernantes y estos gobernados? Comparten gobernantes y ¿Escuchan bien? ¿Ven? Sí, se escucha y se ve bien. Gracias. gobernados. La ciudadanía no solo debe elegir a sus gobernantes, también debe supervisar el funcionamiento de las instituciones públicas y colaborar con las autoridades en la atención de las necesidades colectivas para la construcción de una sociedad libre e igualitaria. Entre las responsabilidades de los gobernantes están representar los intereses de la ciudadanía, coadyuvar en la organización de elecciones, rendir cuentas periódicamente, fortalecer la convivencia democrática, reforzar las políticas públicas que aseguren el bienestar del pueblo, combatir la violencia, la inseguridad, la corrupción, la desigualdad y la pobreza que existe en el país, fomentar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, mantener abiertos los canales de comunicación con las y los ciudadanos, consultar a las y los ciudadanos sobre temas que afectan a la sociedad, brindar ayuda a la población en caso de contingencias imprevistas. Entre las responsabilidades de la ciudadanía están participar en la solución de los problemas de su comunidad, elegir a sus gobernantes mediante el voto libre y secreto, hacer valer sus derechos políticos, exigir transparencia a los servidores públicos, exigir el respeto por los derechos humanos de todas y todos, ejercitar valores como el diálogo, la solidaridad y la participación, evitar la apatía, la indiferencia y la resignación ante los problemas sociales, formar organizaciones civiles o políticas, establecer redes sociales de apoyo recíproco, organizarse para ayudar en caso de desastres naturales. En conjunto, gobernantes y gobernados deben hacerle frente a los problemas que atentan contra los derechos humanos y el bien común, respetar la Constitución, las leyes, los acuerdos, las normas, los reglamentos, así como los tratados, trabajar para resolver los problemas de la sociedad,
cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, así como el patrimonio cultural, cuidar los bienes públicos, como el alumbrado público, las carreteras, las playas, los parques, etc. Buscar permanentemente el bien común. La ciudadanía y las autoridades pueden trabajar por separado en la atención de las necesidades y problemas comunitarios, pero resulta mucho más eficaz el trabajo coordinado. La ciudadanía puede participar en proyectos de colaboración con el gobierno para combatir la corrupción, promover el respeto de los derechos humanos y la cultura de la legalidad, asegurar que las autoridades castiguen los actos ilegales y garantizar la rendición de cuentas de las y los gobernantes. Autoridades y ciudadanos pueden colaborar en la promoción de la convivencia, los valores democráticos, el bien común, la paz y el respeto a los derechos humanos. Y ahí está, ¿no? Las cosas que comparten los gobernantes y los gobernados. Una de ellas es muy importante, ¿no? El control social, ¿no? Control social para que no haya corrupción en nuestros funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Tener que conocer también los códigos que hacen, los códigos de ética, lo llamaremos así, que hacen que los funcionarios públicos desempeñen mejor su función, ¿no? Tenemos que conocer si vamos a hacer control social, si está entre nuestras atribuciones para compartir entre gobernados y gobernantes, tenemos que conocer esos códigos, que es muy importante, ¿no? Especialmente los funcionarios públicos tienen que conocer, ¿no? La MAE. ¿Saben lo que es la MAE? Deben saber, algunos de ustedes son funcionarios públicos. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno trabaja en la función pública? La máxima autoridad. Exacto, ¿no? La máxima autoridad de control, ¿no? La MAE. Pues él está encargado de hacer que sus funcionarios, sus subordinados prácticamente trabajen sin cometer errores de corrupción ética profesional. ¿No ve? Porque la función pública es grave, chicos. Muy grave, ¿no? Tiene varias especificaciones. Por ejemplo, aquel que va a comprar, no sé, alguna institución que quiere comprar movilidades. Santa Cruz está en el ojo de la tormenta ahora, otra vuelta, ¿no? Con sus movilidades que ha comprado de transporte. Tiene mucho más control que cualquier otra cosa. Especificaciones técnicas, chasis, número de motor, número de chasis, cuánto cuesta, importación, de dónde es la casa que se está importando. Tiene un control específico, ¿no? Entonces, comprar una movilidad es grave. Cuando los funcionarios públicos no se metan a ese tipo de políticas, porque muchos caen por eso, ¿ya? Listo, ahí está, seguiremos avanzando. Bien, aquí vamos a ver prácticamente haciendo mención a este tipo de gobiernos. Ajá, me nace la pregunta una vez más. ¿Cuál es la problemática que estudia la teoría política? ¿Cuáles son esas dos problemáticas que estudia la teoría política? Unidad 001, introducción. Vamos, chicos, acuérdense. Cuidado, les tome control de lectura. No vayan conmigo a segundo turno, chicos, porque no van a aprobar el acto. Les digo, en serio. Los que van con el segundo turno conmigo ya lo aprueban. Así que esfuércense, chicos. Pues váyanse pasando poco a poco. ¿Cuáles son esas dos problemáticas que estudia la teoría política? Ahorita acabamos de verlo. Dicen aquí Arnaldo, creo que lo tengo acá anotado. Dale, Arnaldo, tienes que estar en tu cabeza. La primera problemática es la aparición del Estado y extensión, y la segunda es las diversas formas de gobierno. Exacto. Ahí está, por eso este videíto que hemos visto, ¿no? El primero, ¿no? Tipos de gobierno, tipos de Estado. Esas son sus dos problemáticas, anótense en la cabecita si pueden, que estudia la teoría política. ¿Ya? Muy importante. Y paso a paso, yo, si se dan cuenta, les he ido adelantando todo lo que avanzamos, todo lo que hablamos en las clases, yo ya se los he dicho en las primeras clases. Ahora vamos a ver justamente de estos gobiernos imperialistas, ¿no? Gobiernos que dominan, que prácticamente avasallan, que dicen de que hay armas de destrucción masiva y hacen desaparecer Estados Unidos. Aquí vamos a ver eso, ¿ya? Aquí está. Entonces, si vamos a hablar de estas problemáticas de los gobiernos y los estados, vamos a ver, pues, entonces, los imperialismos, ¿ya? ¿Qué son los imperialistas o gobiernos imperialistas? Gobiernos dominadores, dominantes. Entonces, ¿cuáles son estos países? Países industrializados.
¿Qué son estos países? ¿Cuáles son estos países industrializados? En Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, ahora también China, en este cuadro ya no está, ¿no? Hay que actualizarlo. Pero ahí están, ¿no? Los países que prácticamente son dominantes o dominadores, estados imperialistas, aquellos que prácticamente se entran a dominar a los otros países que entre comillas nos llaman tercermundistas, y ahora países en vías de desarrollo, vuelvo a repetir, la Unión Europea por un lado, Estados Unidos por otro lado, Japón por otro lado, China por otro lado. Y ahora hay que ver también que Rusia está entrando en ese aspecto, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué métodos usan? La conquista militar. Ahí está, ¿no? La conquista militar. Ejemplo claro, Estados Unidos. Países que ha hecho desaparecer, Irak, Libia, ¿no? Invasión total. Otro método que usan, la dominación política. La dominación política. O en este caso también armamentista. Ejemplo de Estados Unidos, la OTAN. ¿No? Tiene tantas bases en diferentes. En Colombia, nomás aquí cerquita de nosotros, por si le queremos molestar a Estados Unidos desde Colombia, ¿no? 33 bases en Colombia. ¿Qué les parece? Solo en Colombia, imagínense. Dime, Arnaldo. Perdón, Abad. Licenciado, una preguntita. Como Estados Unidos tiene replegado un ejército en la mayoría del mundo, es cierto que recluta, por ejemplo, de Colombia, recluta personas de la misma raíz de Colombia para formar sus militares. Sus bases militares. Sí, es así. Es que lo que hace que Estados Unidos tiene dos métodos para dominar al mundo. Uno, como tú lo has dicho, recluta a los mismos conciudadanos de los mismos países, pero les pagan un salario. O sea, ir al cuartel militar en Estados Unidos o ser parte del ejército no es gratis. Les pagan. Por eso si se dan cuenta, van a ver las películas, por eso digo, no, analicen las películas, van a ver cuando aquellas personas que se presentan a los cuarteles, ¿no? O que son reclutados, discúlpeme la vulgaridad, no es vulgaridad, pero hay que ser sinceros y claros, son los más tontitos. Aquellos que no tienen una profesión, aquellos que no tienen un futuro, que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas de adicción, drogas y demás. A esos los reclutan, porque saben que ese tipo de personas no va a aportar en el país de Estados Unidos. ¿Qué los usan? Carne de cañón, al cuartel. Los vuelven parte del ejército, pero les dan un salario. Entonces, todas aquellas personas que quieren hacerse, por ejemplo, ciudadanos de Estados Unidos, ya, ¿quieres ser ciudadano de Estados Unidos? Te vamos a dar la cartita para que seas ciudadano norteamericano, pero tienes que hacer servicio militar. ¡Pac! Peor si hay guerra. En ese momento es donde más reclutan, ¿no? Aparte de que te van a pagar, ponle $3,000 o más, te dan tu cartita de residente. Te vuelves ciudadano norteamericano. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué hace? Robo de cerebros. Estados Unidos va mirando y va viendo prácticamente a los científicos del mundo y se los jala. Se los lleva a Estados Unidos, les dan vivienda, les dan movilidad, salario, seguro. Entonces van haciendo robo intelectual, ¿no? Robo de cerebros. La India, por parte del Estado de la India, hay mucha participación. ¿No? Van jalando de la India varios. Rusos. Ahí está, ¿qué día? En la anterior clase les había dicho, ¿no? Justamente, si nos ponemos a hablar del que ha mejorado la teoría del Big Bang, el padre del Big Bang, les había dicho, ¿no? Hemos hablado un poquito de eso. Es George Lemaitre, el que ha descubierto esta teoría, ¿no? También apoyado en las teorías de Albert Einstein. Pero ha aparecido ahí un ruso y estaban en plena guerra fría. George Gamow. Se lo han llevado a Estados Unidos. Lo han comprado a los rusos. Y George Gamow ha apoyado prácticamente a crear la bomba atómica y ahí está. Hiroshima y Nagasaki. Imagínense, un ruso. Y estaban en plena guerra fría. Lo que hacen los Estados Unidos son sus dos métodos, ¿no? Primero, salario, reclutan gente. Segundo, robo de cerebros. ¿Ya? Esos son los métodos. Una forma de colonizar, una forma de prácticamente avasallar a otros países. ¿Ya? Seguiremos avanzando. Ahí está, ¿no? Listo. Dominación política. Prácticamente
Su dominación política, ejemplo claro, es prácticamente las sanciones que pone a los países. Un país que ha estado sancionado tanto tiempo, tantos años, Cuba. Aquí cerquita de nosotros, Cuba, sancionado por Estados Unidos. Otro país sancionado que ahora se le ha acercado, ¿no? Ahí está la hipocresía norteamericana, se ha acercado a Venezuela, le ha sancionado, han pedido hasta su cabeza del Maduro, ¿no ven? Estados Unidos. Han pagado, se han ofrecido una fortuna por la cabeza de Maduro. Ahora que se ve afectado por el petróleo, no le interesa, ¿no? Se ha acercado a Estados Unidos, le ha dado la mano a Maduro, ¿cómo es, hermanito? Ya pues, vendenos petróleo. Pero en un principio nadie compra el petróleo de Venezuela, tiene prohibiciones, tiene sanciones, pero ahora que necesita, hace ¿cuánto tiempo es? Una semana. Se ha acercado al Maduro, hola hermanito, te reconocemos. Ya no el Guaidó, no, el Guaidó no lo conocemos al Guaidó. ¿Quién será ese? Vos eres el presidente de Venezuela. Listo. Le han dado la mano, ya pues hermanito, vendenos petróleo. Ahí está. Dominación política. Eso es dominación política. ¿A ver? Matecito de coca. Ya, entonces ahí está. Ahora, ¿cuáles son los países dominados, esos países tercermundistas? Ya les he ido dando el ejemplo, pero ahí está. Ahí está, ¿no? Dominados. África, Asia, islas del Pacífico, Centro y Sudamérica, ¿no? En el caso de nuestro país, ya, ¿no? Tenemos nuestra soberanía y estamos tratando de hacer respetar esa soberanía, ¿sí? Pero ahí está, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita ya hemos pasado a ser países en vías de desarrollo, pero en África todavía hay países que son tercermundistas. Y les he explicado esa partecita, ¿no? ¿Por qué somos países en vías de desarrollo? Porque ya tenemos los servicios básicos, ¿no? Alcantarillado, agua, luz, internet y demás, pero en África todavía no hay esos servicios, ¿no? No tienen todavía, ¿no? Siguen viviendo algunos estados, algunas poblaciones, todavía viven en chocitas, ¿no? Pleno siglo XXI, perdón, ¿no? Siglo XXI, todavía siguen viviendo en esos tiempos, no sé, pues qué llamarlos, modestamente, ¿no? Ancestrales lo pondremos, ¿no? Han seguido manteniendo sus costumbres de sus ancestros, ¿no? Nosotros ya nos estamos modernizando un poquito cada vez más. Ahí está, pues estamos pasando clases por internet, cuando deberíamos de estar en la sala, ¿no ve? Hablando de frente a frente, y cara a cara, face to face, como se dice, ¿no ve? Pero ahí está, estamos viéndonos mediante una computadora. Entonces estamos en vías de desarrollo, ¿ya? Listo. Ahí está otro ejemplito más. Seguiremos avanzando. Tenemos que terminar esto. Ya, antes abriremos un alto aquí. Quiero ver, ya ha llegado otro grupo más. Les daré su tema. Cuidado, no me olvide. Los otros grupos, no hay otros grupos más. Grupo 2. Grupo 2. Anoten. ¿Quiénes son? Gabriel Espejo, Arnaldo Arias Espinosa, Abad, Alejandro Valle Calderón. Listo. Grupo 2. Tema. Ahorita Licenciado, ¿sí? yo también hacemos ese grupo, solicito. Ya, que te incluyan tus compañeros, que te anoten. Ya, está bien, licenciado. Listo. Vamos a darle su trabajo práctico. Esto vamos a un ratito minimizar. ¿Dónde está nuestro? Este es. Ahorita les comparto. Listo. Ya. Compartimos. Listo. Tema 2. Anótenle al compañero más en este grupo. Van a ser 2 grupos de 4. Tema 2. Listo. Dice, tema 2, o grupo 2, si ustedes quieren, elaborar un ensayo sobre las diferentes relaciones jurídicas del Estado de Derecho. Tema 2, relaciones jurídicas del Estado de Derecho. ¿Ya? Ahí está su tema, relaciones jurídicas del Estado de Derecho. Anótense, yo voy a anotar aquí también para ver, no olvidarme los. Grupo 2, compuestos por 4 personas. Título. Relaciones jurídicas en el Estado. Estado de Derecho.
Listo. Ya, hay dos grupos. Los demás formarán su nuevo grupo y no se quedarán, si se quedan sin tema. ¿Ya? Seguiremos avanzando. Listo, vámonos a las presentaciones nuevamente. Ya. Vamos a compartir las presentaciones. Listo. Y aquí tenemos un filósofo, ¿no? Que nos dice la historia es un más que una lucha de dominación, ¿no? Y dominados. Ya, eso nos está diciendo, bueno, no tiene mucha importancia. Pensaremos esto. Esto es así lo que importa. Entonces, continuamos lo que estábamos hablando. Otras doctrinas explican al Estado como una fundación o establecimiento y recurren a un concepto jurídico para explicarlo. Sin embargo, lo presentan con perfiles vagos y, aunque llegaran a precisarlo, solo se refieren al aspecto jurídico del Estado. Muy bien. Acuérdense lo que hemos hablado en el tema 1, unidad 1. Unidad 1, ¿no? Habíamos dicho que había 3 teorías. Una que decía, ¿no? Sociológica, la otra que era mixta, ¿no ve? Pero de eso estamos hablando en este momento. Pero no demostraban esa teoría jurídica. No, ahí presentaban, sí, sociológico y jurídico. Pero habíamos hablado de la tercera, que era la más importante, Hans Kelsen, ¿no ve? Listo, de eso nos está hablando esto. Vamos aquí. Esto es importante. Nos vamos al punto 2. ¿No ve? Ya les he dado prácticamente, empezando desde aquí, habíamos dicho que hay 3, ¿no? Son 3 las maneras posibles de concebir jurídicamente el Estado. Ya hemos hablado la parte 1 y se han dado todas las explicaciones. Ahora vámonos a la parte 2, ¿ya? El Estado como relación jurídica. Dentro de las doctrinas jurídicas se puede encontrar las que conciben la naturaleza del Estado como una relación jurídica, ¿ya? Entonces vamos a ver, aquí está el otro trabajo que le estoy dando, relación jurídica, como una relación jurídica. Vamos a entender qué nos dice esta relación jurídica. Parte 2. 2. El Estado como relación jurídica. Dentro de las doctrinas jurídicas se pueden encontrar las que conciben la naturaleza del Estado como una relación jurídica. En la base real del Estado existen tantas relaciones como sujetos de ellas, y cada cambio entre los gobernantes y gobernados significa la creación de nuevas relaciones. Entonces, al cambiar dichas relaciones, desaparecería un Estado para dar lugar al nacimiento de otro. Ese mismo razonamiento puede hacerse a la teoría que explica al Estado, a través de las relaciones de los órganos estatales con los individuos y de los órganos del Estado entre sí. Muy bien. Muy bien. Aquí, participación. ¿Quién me da un ejemplo de cambio de relaciones de gobierno, si ustedes quieren, de Estado? ¿Quién me da un ejemplo? En nuestro país hemos vivido así, en estos años. Ese cambio, esa relación. Es como un círculo, ¿no? Los perseguidos van a ser perseguidos. O los que persiguen van a ser perseguidos. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Sí? Abad. Abad. Licenciado, en todo caso sería el caso de Yanine Áñez. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿No? Prácticamente cuando estaban en el poder, encima, arriba, la élite dominante, con las elecciones ha habido un cambio, un giro. Y ahí tenemos que ver, como hemos dicho en un principio, ¿no? Bueno, nuestro conceptito, que no, ellos no conocen, pues no conocen el conceptito que hemos armado, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Esa partecita importante. El poder es efímero, ¿se acuerdan? Entran para obtener el poder efímero, o sea, no se quedan para toda la vida. Hemos dado un ejemplito también, ¿se acuerdan? En la primera constitución política del Estado, que nos ha mandado Simón Bolívar. ¿Cuál era ese artículo? ¿Quién me dice cómo era ese articulito? El gobierno es. Vamos, chicos, hagan funcionar su hámster.
¿Qué se dice cuando es un gobierno eterno, cuando quiere quedarse hasta que se muera, o si es que no se muere toda la vida? Dictador, licenciado. No. Bueno, sí, pero tiene otro nombre específico, estaba en la constitución. Chicos, Go- acuérdense, va a entrar en el examen. Todo lo que hablamos ¿Gobierno lo que decimos. vitalicio? Exacto, Max. Max salva el día, ¿no? Ese articulito donde decía el gobierno es vitalicio. Esito no han entendido en su gobierno de la señora Áñez, ¿no ven? Han debido pensar que se iban a quedar eternamente. Por eso han empezado a hacer persecución, ya sea jurídica, política, de todo lo que han podido. Corrupción total. Se han llevado plata, ahí está, ¿no? Y hasta ahora no aparece el nietito, no es el nietito, el yerno es, ¿no? El Mustafa. Se ha llevado plata de nuestro país. Ellos no han entendido esa partecita, ¿no? Que en ese momento ellos han entrado por un poder, en ese momento el poder han tomado solamente por un lapso de tiempo. Su mandato, por ejemplo, del año será 3 meses máximo. No podía prolongar más. No, ya. Licenciado, perdón que le corte. Dime, Quisiera que en esto sí me recalque. Ujú, A lo que yo sé, cuando es un gobierno transitorio, ujú. no puede promulgar y no puede quitar leyes del Sí. que está en la Asamblea Legislativa, perdón. Sí, sí, Abad. Correcto, No querido puede, Abad. no puede quitar hasta bonos, si no me equivoco, y tampoco puede apropiarse de un bien objeto del Estado. Sí. Solamente ella tenía que llamar elecciones máximo y en un lapso de 90 días. Ujú. Pasados esos 90 días ya tenía que pasar a un presidente electo que sea bien militar o de una fuerza olivo. Querido Abad, estás en lo correcto. Si hubiéramos pensado que la señora Áñez hubiera llegado como un gobierno legal, constitucional, lo hemos visto que no había sido, ¿no ve? Había llegado por dictadura. Lo hemos visto en la Constitución Política del Estado, en el articulito, ¿no ve? Que no le alcanzaba, pero ya, ha asumido el cargo, listo, ha asumido. Si hubiera cumplido lo que nuestro compañero Abad en este momento nos ha explicado en su aporte, tranquilamente la señora Áñez hubiera estado libre, hubiera estado gozando de la vida, además hubiera estado ganando sueldito, eso sí, ¿no? Un sueldito eterno, ¿no ve? Porque los presidentes reciben, ¿no? Su sueldito, cada mes reciben. Entonces, ahí está el problemita, no han entendido de que ellos tenían el poder efímero, son tiempito así. Han pensado que se iban a quedar eternos. Por eso es como un círculo. Los que persiguen serán perseguidos. Los que están arriba van a vagar. ¿Ya? Ahí está el ejemplito. Muy, muy buen ejemplo, querido Abad. Tienes mucha razón en todo lo que has dicho. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, ahí, el cambio de las nuevas relaciones, volviendo al punto, el cambio de las nuevas relaciones que se ha dado en nuestra sociedad y se está dando es por justamente el cambio de gobierno. Y un nuevo pensamiento, ya sería socialista, no sé, pero ahí está, ha cambiado la figura. ¿Ya? En este otro caso, se va a dar estas mismas relaciones, en este caso, de los poderes que tiene nuestro Estado y de cualquier otro Estado. En otros países hay tres poderes, ¿no? En este caso, pero en el nuestro hay los 4 poderes que habíamos dicho que en un principio Simón Bolívar en la primera Constitución Política del Estado nos había mandado. Entonces esas relaciones entre los poderes y la sociedad se da también, ¿no ve? Ya les he explicado, también tenemos esas atribuciones, control prácticamente a las instituciones. ¿Ya? Continuamos. A través de los cambios que se sucedan en la realidad sociológica del Estado, permanece este como una unidad activa. Estas necesitan normas que sean impuestas por un poder. Se dice que es el Estado quien impone esas relaciones jurídicas. Entonces se tiene reconocida la existencia de un orden jurídico supraestatal, del cual surge el poder que establezca las relaciones jurídicas. Muy bien. ¿Cuál sería ese poder supraestatal? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién me dice? Ese poder supraestatal, ¿cuál sería?
Les he explicado también. La soberanía. Ese es el poder supraestatal que está sobre el Estado. Nosotros somos el Estado, pero tiene que haber una soberanía. Esa soberanía estamos encargados nosotros de controlar. Nosotros les damos esa potestad a nuestros representantes. ¿Quiénes hacen respetar esa soberanía? Esos 4 poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Esos 4 poderes en esa relación con la sociedad hacen respetar esa soberanía, ese poder supraestatal que está por encima. ¿Ya? Nosotros, y para eso necesitamos una cabeza entre estos 4 poderes. ¿Quién sería la cabeza? ¿El ejecutivo? Sería el poder ejecutivo, Lice. Exacto, muy bien, querido Arnaldo. El ejecutivo es en este caso el poder más importante, porque nosotros le estamos dando esa potestad soberana para que nos representen, para que firmen prácticamente convenios, para que firmen tratados, para que nos representen, para que administren nuestras empresas. Son nuestras empresas. Nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no ve? Son nuestras impuestos. A mí, por ejemplo, cuando yo voy a cobrar mi salario allá a la facultad, su facturita, no trae allá descuentito y ellos se encargan de prácticamente depositármelo, ¿no ven? Pues pagamos nuestros impuestos. ¿Ya? Aquí. Ya, muy bien. Un alto, hay otro grupo, creo. Listo, grupo 3. Ya, grupo 3. Vamos a dejar de compartir esto. Grupo 3, aquí está. Listo, grupo 3. Ah, en el grupo 2 no me han dicho quién va a ser su representante. Voy a anotar su nombre. ¿De quién va a ser su representante del grupo 2? Gabriela, Lice. ¿Gabriela? Así es. Muy bien. Gabriela, ¿qué es? Aquí no lo tengo en el grupo 2, su nombre de Gabriela. Aquí tengo Iboné. ¿Ella es? No, licenciado, es el grupo 2. Es Gabriel Espejo. Ah, ya, tienes razón. Me estoy equivocando. Hay 3. Ha llegado otro más. Me estoy equivocando. Sí, Gabriel Espejo. Representante Gabriel Espejo. Listo. Ya, hay otro grupo entonces, grupo 3. Tenemos Iboné, Mariam, Ángel y Mariluz. Grupo 3. ¿Quién va a ser su representante del grupo 3? María Luz. María Luz, muy bien. Ajá. Listo. Tema del grupo 3. Listo. Tema 3 dice, ¿no? Elaborar un ensayo sobre las, anótense, teorías fundamentales para explicar el Estado. Teorías fundamentales para explicar el Estado. ¿Ya? Listo. Grupo 3. Teorías fundamentales para explicar el Estado. Listo. Y el grupo 4, que está compuesto por 3 personas. Grupo 4. Anaceli, ¿está bien? Anaceli Vilca. Grupo 4, ¿está correcto? Anaceli.
Jorge Zamallo. Es Anaceli, licenciado. Anaceli. Anaceli, muy bien. Jorge y Carlos Zapata. ¿Quién va a ser su representante? Grupo 4. Carlos Zapata, licenciado. Jorge, licenciado. Carlos Zapata. Listo. Anaceli, Carlos Zapata, Jorge, listo. Ya. Listo, su trabajo. Y este es lo más sencillito. Investigar la biografía de Santo Tomás de Aquino y sus principales ideas sobre el Estado. Vuelvo a repetir, ahí está, ¿no? Grupo 4. Investigar la biografía de Santo Tomás de Aquino y sus principales ideas sobre el Estado. ¿Ya? Creo que es más sencillito de todos los trabajos que hay. Ya, ahí está, tiene su trabajo. La fecha es hasta la próxima semana como hoy día. ¿Ya? Disculpe, licenciado. ¿Sí? Ya que hay más personas nuevas que se unieron a lo que es la carrera, ¿faltarían temas o solo está ahí hasta el número 4? Ya, no hay problema. Pueden unirse a los, si hay, ¿cuántos son los nuevos? No tengo la lista completa todavía, no nos han mandado completo. Si hay varios nuevos, aquí tenemos grupos de 3, únanlos ahí. ¿Cuántos más seríamos los nuevos? O formen otro grupo, igual les voy a dar tema. Hay varios temas. Ya, porque ahorita en mi grupo solo somos 2. ¿Ya? Yo también no conozco a los nuevos. ¿Ya? Ese sería un Ya, problema. en el caso tuyo, Luis Santiago, unite al grupo al grupo 4, que solamente son 3. Hay un compañero que también no tiene grupo, que igual es nuevo. Joaquín Ya. Antonio Huanca Calle. Pero el Joaquín no está en clases, tiene que estar presente, pues. Ya, pero si quieren, únanlo. Joaquín, ahí estás con la cámara apagada. Estabas durmiendo, Joaquín. Tienes que estar en clase, viejo. Mira, si bien estás despertando. Ya, unite a un grupo, Joaquín. Está bien, licenciado, gracias. Dale. Únanlo al Joaquín a un grupo. Si no participa, me avisan. Cuidado, se ronquen en las clases o cuando estén haciendo sus reuniones. Ya, dale, continuamos. Ya. Aquí tengo los 2 nombres. López Esprella Luis, Joaquín Antonio Huanca. ¿Se van a unir a un grupo o van a ser grupo? Pregunto, chicos, a los 2, ¿van a hacer otro grupo o van a unirse a cualquiera de los grupos que hay? Únanse, porque son solamente 2. Licenciado, si quiere uno puede unirse a nuestro grupo. Ahí está. Jorge los está invitando a que se unan a un grupo, al grupo de Jorge. Jorge, unirlos por favor a tu grupo. Sí, por favor, compañero. ¿A los 2, licenciado? Sí, a los 2 unirlos, son solamente 2. O los repartimos, bien, uno a uno. Uno los Joaquín. repartiremos, ¿no? Aquí hay 4, aquí hay otros 3. En el grupo 2 solamente hay 3. No, ahí ha entrado también nuestro compañero William, ¿no ven? Sí, licenciado. Ya, entonces ahí están completos. Ya, unirlos a los 2, querido Jorge. A Joaquín y a quién, licenciado, disculpe. A López Esprella Luis. A Luis. Está bien, Luis, licenciado. prende tu cámara, a ver, queremos verte. Ahí está, licenciado. Ahí estás, Luis, querido. Ya, unite con Jorge, ¿ya? Listo, ya está solucionado, ya tienen sus trabajitos para su procesual. Tienen que ir acumulando puntaje, ¿no ven? Va a ser facilito, ahí está, miren, si hacen un buen trabajo y una buena exposición, 10 puntitos van a ganar ahí. Van a entrar con 10 puntitos. Ahora, sus trabajos que les he mandado, las tareitas que les he dado, son individuales, ¿no ven? Otros 10 puntos, les dan mucha facilidad. Yo no les hubiera dado tanto, pero la universidad me está exigiendo. Pero no les hubiera dado trabajo práctico, en serio, chicos. Pero me han mandado un comunicado. No, señor licenciado, usted tiene que dar su trabajo procesual, su acumulativo de los estudiantes. Ya, muy bien, lo voy a hacer. Pero ahí está, ¿no? Le están dando prácticamente, si hacen bien sus trabajitos, califican todo, asistencia y más trabajitos, son 10 puntos, más este son 20 puntos. ¿Cuánto necesitan para aprobar? 51, ¿ven? Les falta 31 más. Así que no pierden estas oportunidades, chicos, ¿ya?
Listo, continuaremos. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 22. ¡Wow! Tenemos 15 minutos más. Avanzaremos, tenemos que acabar. Tenemos que llegar hasta la unidad 5 para el examen. Si no, no vamos a alcanzar. Estoy preocupado. Continuamos. Bien, en esta presentación les estoy poniendo lo que es la jurisdicción. Y esto les van a preguntar ya en introducción al derecho y demás, ¿no? ¿Qué dice? La jurisdicción es la potestad del Estado de administrar justicia. ¿Sí? La jurisdicción es la potestad del Estado de administrar justicia. ¿Ya? La competencia. ¿Qué dice? Establece los límites dentro de los cuales se ejerce esta potestad. Los límites. ¿No? Está claramente diciéndonos los límites. Vuelvo a repetir. La jurisdicción es la potestad del Estado de administrar justicia. La competencia establece los límites dentro de los cuales se ejerce esta potestad. Listo. Continuaremos. El Estado sujeto de derecho. Doctrinas que asignan al Estado una naturaleza de sujeto de derecho. Ser sujeto de derecho es una cualidad que el derecho atribuye a un ser. Esa cualidad le viene de su reconocimiento por el orden jurídico. La personalidad jurídica es una creación del orden jurídico. El sujeto de derecho por excelencia es la persona humana. Muy bien, antes de explicar esto, pregunto, había 3 formas para describir al Estado. ¿Cuáles son esas 3 formas? ¿Han apuntado en la cabecita por lo menos? Chicos, ¿cómo es? Vamos a empezar. Vamos a volver aquí arriba. Era como objeto, sujeto de derecho. Ya, y... 1, ahí está. El Estado como objeto. Listo. 2, hemos explicado ahorita eso. El Estado como relación jurídica. Y ahorita vamos en el tercero. El Estado sujeto de derecho. ¿Ya? Vamos a volver a entender este punto 3. Esta propagandita que me sale. Ya. El Estado sujeto de derecho. Doctrinas que asignan al Estado una naturaleza de sujeto de derecho. Ser sujeto de derecho es una cualidad que el derecho atribuye a un ser. Esa cualidad le viene de su reconocimiento por el orden jurídico. La personalidad jurídica es una creación del orden jurídico. El sujeto de derecho por excelencia es la persona humana. Ahí está, clarito, ¿no? ¿Quién es ese sujeto por excelencia? ¿Sujeto de derecho? ¿Quién sería? Marisol, ¿quién sería ese sujeto por excelencia? La persona. La persona humana. Obvio, ¿no? Súper facilito. Ya. Ahí está, ¿no? El sujeto de derecho por excelencia. Uy, otra vuelta su propagandita que me sale. Ya. El sujeto de derecho por excelencia es la persona humana. ¿Ya? Ya, ¿qué pasó con esto? Ahora sí. Mi laptop está con virus, por eso me está molestando. Y ahí está, ¿no? La personalidad jurídica es una creación del ordenamiento jurídico. ¿Ya? Y también nos está hablando el sujeto de derecho. Es una cualidad del derecho atribuida a un ser. Entonces, esa atribución al ser es el ser humano. ¿Ya? Ahora vamos a ver las clases individuales, ¿no? La clasificación de los sujetos de derecho.
tenemos dos tipos. En realidad son tres, pero estas dos son las más importantes. Los individuales, ¿ya? Los individuales, en este caso el ser humano, ¿no? Sujeto de derecho, clasificación, sujeto de derecho. Entonces son individuales, los personas individuales. Pero también existen las colectivas. ¿Ya? Las colectivas, agrupaciones de hombres, estos se han asociado para conseguir fines comunes, los que no pueden conseguir individualmente, ¿no? O que no pueden alcanzar individualmente, ¿ya? Entonces, estos ambos prácticamente tienen el derecho de adquirir derechos y responsabilidades. Pregunto al curso. ¿Cuál es el primer derecho que adquiere un ser? ¿Cuál sería el primer derecho? A la vida, licenciado. Derecho a la vida. Exacto, derecho a la vida, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho, ¿no? Desde el primer momento en que es concebido en el claustro femenino, tic, el esperma con el óvulo, tic, se han conectado. Desde ese momento ya tenemos el derecho a la vida. ¿Sí? Habíamos dicho, no, el aborto no es legal en nuestro país. Es el primer derecho individual a la vida. ¿Ya? Listo, continuamos. Dice, no, pero además existen personas jurídicas de otro orden. Las sociedades mercantilistas o civiles. Entes a quienes el derecho les atribuye esa capacidad de ser sujetos de derecho. ¿Quién me da un ejemplo de un ente jurídico? ¿Podría ser un banco, licenciado? Muy buen ejemplo, muy clásico ese ejemplo, ¿no? Una entidad jurídica, los bancos. ¿Sí? Son agrupaciones también de ciudadanos, empresarios que ponen su capital, fundan su empresita, no sé, pues en este caso, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el Mercantil Santa Cruz. El Banco Mercantil era una entidad bancaria aparte. Se han unificado con el Santa Cruz, han hecho una sola sociedad. Listo. Ahora son los dos jurídicamente, ¿no? ¿Ya? Pero si hablamos también de otro ente supraestatal, estaríamos hablando del Estado. ¿Y se acuerdan? El Estado también es considerado, aunque no es un ser humano, pero es considerado con derechos y obligaciones. ¿Sí? Lo vamos a ver en esta presentación. Y es considerado un ser moral. Es considerado un ser moral, el Estado. ¿Por qué sería un ser moral? Chicos. Porque tiene normas jurídicas que exigen al Estado. Por eso es moral. Ya les he dicho, ¿no? Si haces esto, ahí está el ejemplito, ¿no? De la policía, ¿no? Si haces esto, coercitivo, adentro, te has portado mal. Por eso es considerado un ente moral, ¿no? Porque te va a dar ejemplos que te tienen que guiar por el camino recto, por el camino de la bondad, por el camino no de la maldad, no te equivoques, sino sanción. Vamos a continuar. Pero además existen personas jurídicas de otro orden, las sociedades mercantilistas o civiles, entes a quienes el derecho les atribuye esa capacidad de ser sujetos de derecho. De igual forma, el Estado, que no es una persona física, sino una entidad moral, es sujeto de derecho, en cuanto el orden jurídico se lo atribuye. Al hacerlo, le adjudica derechos de manera específica, por lo tanto, la concibe como sujeto de derechos. Listo, ahí está, ¿no? Entonces el Estado, cuando se forman estas entidades, el Estado te da esa posibilidad de adquirir derechos como también responsabilidades. Te otorga, ¿no ve? Te da. Listo. Dice, no, el Estado, entonces el Estado como ser que existe, en la realidad, constituido en una persona moral. ¿Ya? Constituido en una persona moral.
es sujeto de derecho. Hemos ido explicando, ¿no ve? El Estado que somos nosotros como soberanos y demás, tenemos nuestros representantes que van a firmar tratados y convenios. Entonces, ese Estado es un Estado moral. Entonces, podemos adquirir derechos y obligaciones. Cuando firmamos un tratadito, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estaríamos adquiriendo? Y Bonet, ¿qué estaríamos adquiriendo cuando firmamos un tratado o un convenio? ¿Cómo, licenciado, me dijo? La pregunta, cuando firmamos un tratado, cuando nuestros representantes, en este caso el gobierno, va y firma un tratado y es ratificado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos adquiriendo? ¿Obligaciones? Sí, exacto, obligaciones, pero también derechos. ¿No? Porque no vamos a ir a firmar simplemente obligaciones, ¿no? Firmando estas obligaciones tenemos estos tipos de derechos. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Ya, licenciado. Ahí está, ¿no? Entonces, la explicación que les he dado. ¿Quién es una persona moral? Es toda la población, todo el Estado, la unión de personas, organizaciones, grupos, personas que buscan el fin común. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todas estas personas que conformamos el Estado, esas agrupaciones, esas familias, vuelvo a repetir, el Estado, pues es la persona moral. ¿Ya? La persona moral. Son las 22:13. Nos faltan 2 minutos. Vamos a quedar ahí. La próxima semana acabamos esta unidad. Pero antes van a hacer las exposiciones, chicos, que van a ser puntuales. Una exposición no más de 3 minutos. Por eso he pedido un representante, ¿no? El representante subirá su trabajo, ¿no? En formato PDF, obviamente. Nos sube su trabajito, una breve explicación del proceso de su trabajo y qué es lo que están entendiendo de ese trabajo. Listo, nada más. ¿Ya? Mínimo 3 minutos. Se terminan las exposiciones y terminamos también ese tema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. ¿Sí? Nos vemos el día jueves, ¿ya? Quedamos ahí. Que tengan una jornada, un descanso reparador. Un gusto volverlos a ver. ¿Ya? Dale, Bonet, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Listo, querido Luis, querido Ronaldo, querido Jorge, Marisol, gracias, querido Arias Espinosa, Arnaldo. Buenas noches, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Descansen.